y yo la respeto y podemos discutir, que cree que aquí lo que hay que rescatar es, bueno, otra vez, que PDVSA produzca, genere dólares y volver a darle al Estado ese rol intermediador para volver a dar bienes públicos, o sea, repetir el ciclo. Yo creo que hay que replantearse el ciclo. Venezuelan Cargo Brokers, una empresa de logística integral con más de 14 años de experiencia, presencia y cobertura en los principales puertos y aeropuertos del mundo y a nivel nacional. Ellos son líderes del mercado, movilizando más de 7,000 contenedores al año a los principales importadores y exportadores del país. Recuerden, si necesitan importar, exportar mercancía vía marítimo o aéreo desde cualquier origen o a cualquier destino, Venezuela Cargo Brokers es la solución. Tertulia Dinero llega gracias a Clave Ganadera. Sé parte de la innovación del campo, pioneros del crowdfunding en Venezuela. Clave Ganadera es tu puerta de entrada a la ganadería moderna, generando un impacto real desde la comodidad de tu hogar. Contáctanos para más información. Una vez más, llegamos a nombre de B-Point de Supercable, la fibra óptica que conecta Caracas con el mundo, la fibra óptica que nos acerca a quienes están lejos. B-Point por Supercable es tecnología de primer mundo disponible en toda Caracas. Mi recomendación, nunca te conformes con menos. B-Point por Supercable hace posible lo que aquí parecía imposible. ¿Quieres lo mejor para tu casa, para tu familia? Contáctanos. Portobelo, distribuidores exclusivos de Lucerna, marca de iluminación con 30 años de experiencia. Tertulia Dinero llega gracias a Alfa Publicidad. En Alfa Publicidad hacemos que realmente te vean. Somos creadores y fabricantes con más de 30 años haciendo realidad el sueño publicitario de cada empresario. Renovamos y construimos la publicidad exterior de tu empresa con letras corpóreas, impresión digital en lona y vinil, pendones, material POP, corte y grabado a láser en acrílico y MDF. Todo esto trabajando con materiales de calidad internacional. Contáctanos en redes como @alfapubli y por los teléfonos que aparecen en pantalla. REM Media and Consulting, gestión y optimización de la distribución de medios digitales enfocados en retorno de inversión. REM Media and Consulting, vemos en la data lo que otros no. Buenas, queridos amigos. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Tertulia Dinero, un podcast en donde tres profesionales apasionados por el mundo de los negocios conversan de manera casual acerca de temas de finanzas, economía e inversión. Energía y mercados. Nos los pidieron en Instagram, nos los pidieron en YouTube, nos los pidieron en X. Ingresos petroleros. Todo el mundo, claro, Venezuela siempre va a ser un país petrolero. Todo el mundo quiere entender cuáles son los ingresos petroleros de Venezuela, cuáles van a ser los ingresos petroleros de Venezuela en el 2024 y cómo las sanciones pueden afectar eso. Yo ya empiezo a pensar que esto se volvió más un tema pop que un tema técnico, ¿no? Pero todo el mundo habla de eso. Como un tema pop. Un tema pop, un tema popular. Mira, okay. Venezuela no va a tener ingresos este año porque las sanciones hacen que PDVSA no pueda vender petróleo. O sea, ojo, estoy hablando comentarios y cosas que he leído en redes sociales como deportivamente, ¿no? Aquí vamos a responder algunas de las cosas que hemos visto en redes sociales y vamos a debatir en otras. En unas cosas vamos a estar de acuerdo y en otras estoy seguro que no. Pero bueno. Ingresos petroleros de Venezuela en el 2024. Como tema 2, ¿cuál es la incidencia de las sanciones en ese ingreso? ¿Cuál es la incidencia real, digamos? ¿Cómo afecta el tema electoral, si es que lo afecta? Y cómo otros ingresos se comparan con el ingreso petrolero también como para tener contexto, ¿no? Ingresos fiscales vía recaudación del CENIAT, exportaciones privadas y lo que eso puede aportar al Estado, etc. Como para también alejar y aclarar alguno de esas dudas, ¿no?, que tiene la gente del tema petrolero y Venezuela, porque pareciera que por ser Venezuela un país históricamente petrolero, aquí siempre vamos a tener una renta y digamos un gasto público acelerado por el hecho de que producimos mucho petróleo, que no es verdad en este momento, pero bueno, quedan esas en el racional de la gente esas ideas, ¿no? Como para tener un contexto claro,
los ingresos petroleros de Venezuela en el 2024 y en órdenes de magnitud, cómo eso se compara con quizás los ingresos del 2010, 2012. Bueno, mira, yo creo que hay que tal vez hacer un ABC muy rápido de lo que es el petróleo, ¿no? Y varias características. Tú tienes que ver el petróleo como sector, y eso es obviamente un sector dentro de los distintos sectores que hay en la economía, como está manufactura, comercio. De hecho, dado la relevancia que tiene el sector petrolero, el Banco Central divide el PIB entre el PIB petrolero y el PIB no petrolero. El sector petrolero, dentro de esa estructura del PIB, representa, a los últimos datos que ha publicado el Banco Central por allá 2018, 2019, para que ustedes vean el grado de desfase que hay, representaba cerca del 18% del total como sector, ¿no? O sea, 18 puntos del PIB pertenecían al sector del petrolero. 100%, 18% es petróleo como sector. Luego tú tienes que ver el ingreso petrolero, entremos un poco a esta característica, su impacto. Es obvio que el impacto del ingreso petrolero en la economía nacional es mucho mayor a ese 18. Ese 18 claro, es encapsular el sector, es decir, los taladros operativos, los empleados, etc., ¿no? Luego lo miras, como lo estoy diciendo, desde una perspectiva de balanza de pago, que es distinta desde una perspectiva fiscal. Por eso fue que quise empezar por acá, porque cuando hablamos de ingresos petroleros, en realidad hay que especificar, creo que los economistas tenemos nuestras técnicas, si nos referimos al ingreso petrolero como fuente primaria de divisas, que sería balanza de pagos, o el sector petrolero como contribuyente del fisco, claro, que es entonces la perspectiva fiscal. Son fiscal, dos cosas diferentes. Claro. Entonces, cuando uno habla del ingreso petrolero, bueno, tienes estas dos perspectivas. Arranquemos por la perspectiva de balanza de pago, tal vez la más relevante para Venezuela. Los ingresos petroleros este año van a estar por el orden de unos calculados, todos los cálculos son de Ecoanalítica, estimaciones de Ecoanalítica. Estamos hablando de unos 15.000 millones de dólares en ingresos petroleros. Es decir, venta de petróleo en año calendario. Venta de petróleo en año calendario, neteada, y destaco la palabra ingreso petróleo neto, de costo. PDVSA vende petróleo, pero tiene que asumir un costo de importación de aditivos, etcétera. Claro. En algunos momentos maquinaria, tú sabes más de eso que yo. Entonces, tú neteas de ese costo y del descuento. Entonces, esto es ingreso efectivo que recibe el Estado. También estás neteando lo que se quedan las compañías petroleras por pago de deuda, etc. Entonces son 15.000 millones de dólares. Si tú lo contrastas con los años finales de Hugo Chávez, pues estás muy por debajo. Claro. Los ingresos allí eran superiores a los 60.000 millones de dólares. Es decir, hoy estás hablando de prácticamente una cuarta parte por la medida chiquita. Luego, si lo ves proporcionalmente, bueno, eso representa alrededor del 90% de los ingresos en divisas del estado, del país, perdón, no claro, del estado, del país, ¿no? El otro 10% es principalmente oro, exportaciones no tradicionales, exportaciones privadas no petroleras. Entonces, bueno, ahí se nota, para mí ese es el indicador más fuerte de el poco grado de desarrollo de la economía, del poco grado de diversificación, y es que el petróleo aporta 90% de los dólares del país. Claro. Eso es así, ¿no? Entonces, eso es una característica. Ahora, te vas al tercer eslabón. Fíjense que pasamos del sector petrolero como el sector del PIB. Luego lo vimos como generador de divisas en la balanza de pagos. Fiscal petrolero. Y ahora pasas a... No, ese no es fiscal. El segundo es generador de divisas. Ahora vas al tercero, que es fiscal. Bueno, ¿cuánto del Estado aporta el sector? Bueno, más o menos, desde el punto de vista fiscal,
el aporte del sector petrolero ha sido muy bajo, porque en realidad con todo lo que ha ocurrido con las sanciones, la situación de PDVSA, el pago de impuestos se ha reducido en forma muy significativa. Y hoy estamos prácticamente desde el punto de vista fiscal en una proporción que es más o menos 60-40. 60% es el aporte del CENIAT, los impuestos que recauda el CENIAT, todo lo que tiene que ver con el IVA, que es el impuesto de mayor recaudación en Venezuela, impuestos sobre la renta, aduana y otras rentas, donde se incluye el IGTF. Y luego el otro 40% restante es el aporte fiscal petrolero. Entonces, fíjense el contraste, una perspectiva de generación de divisas, donde el petróleo representa 90% y una perspectiva de contribuyente al fisco donde representa el 40%. Entonces son dos visiones, por eso hay que distinguir y por eso el impacto que tiene las ventas de PDVSA en el mercado cambiario y por eso también entender, dado que el aporte al fisco del petróleo ha caído, entender por qué el gobierno hoy mucho más agresivo en la presión y en la recaudación tributaria al privado, ¿no? Te hago una pregunta, Asdrúbal, y porque creo que la audiencia también se la va a hacer. Cuando te refieres al aporte al fisco del petróleo, es lo que la ley de hidrocarburos taxa de la factura petrolera que debería PDVSA pagarle al Ministerio de Petróleo. Y las empresas mixtas. Y ¿no? Las empresas mixtas, claro. PDVSA, exactamente. Claro, ok. No, queda claro. Ok. En un escenario de sanciones, tú lo has dicho muchas veces en distintas tarimas, el tema de la incidencia de sanciones, es probable que nosotros teníamos, y recuerdo que cuando grabamos capítulos el año pasado, a finales del año pasado, teníamos todo este hype de apertura, de que las transnacionales y los socios B de las empresas mixtas van a empezar a manejar la operación tal cual como lo estaba haciendo Chevron con sus empresas mixtas. Eso hasta el momento no se ha dado. Ya estamos al momento de grabar este capítulo, estamos a mitad de año prácticamente. ¿Cómo afecta, o sea, cuánto puede ser la reducción de ingreso petrolero que pueda tener Venezuela por esa reimposición de sanciones o digamos por ese levantamiento de la... Sí, ahí hay que ver varios detalles, ¿no? Efectivamente, en octubre pasado, como lo hemos comentado en este podcast, la temporada anterior, se entregó la licencia 44, que fue bastante amplia, pero que en realidad, dado que era una licencia de 6 meses, no se concretaron grandes proyectos en esa licencia. Tal vez lo que más ganó PDVSA con esa licencia fue la reducción del descuento con que vendía el petróleo. Luego esa licencia 44 en el mes de abril fue sustituida por la licencia 44A, que tenía una vigencia de 45 días, que ya no existe, ya murió. Y ahora lo que existe es un régimen de licencias particulares para el caso de empresas americanas o comfort letters para empresas no americanas. Es decir, autorizaciones del Departamento del Tesoro, que es el que administra las sanciones para Venezuela, a empresas para que comercialicen con Venezuela. Se han entregado varias de ellas. Se ha entregado a Moreland Pro, se ha entregado a Repsol, se ha entregado a Eni, a Shell. Está pendiente al momento de grabar este podcast, no estaba todavía oficial, pero sé que está pendiente a Reliance, que es una empresa importantísima de India y que además son otras que están pendientes. Entonces, ese es el régimen que está hoy, ¿no? Prácticamente Estados Unidos tiene hoy la llave sobre el sector petrolero, decide con quién comercializa PDVSA y aquí también pues tú logras varios objetivos que son, me parece una política, vamos a decir, bien pensada del lado de los americanos, ¿no? Hago la aclaratoria. Porque, número uno, no generas el colapso del sector petrolero con un régimen sancionatorio agresivo como el que había en el pasado. Número dos, controlas a qué empresa le das esta licencia y que trabaje con PDVSA y eso le permite tener o lograr objetivos estratégicos. Por ejemplo, yo puedo limitar empresas chinas con el cual tengo un grado de competencia internacional, puedo limitar empresas rusias, que está todo el tema de confrontación con Ucrania. Entonces yo,
con la capacidad de entregar licencia, limita un poco el alcance geopolítico del petróleo venezolano, ¿no? Entonces, ese es un buen punto. Pero como dije antes, tampoco logras el colapso del sector. Entonces, ¿por qué hago toda esta introducción para responder tu pregunta? Porque, bueno, el medir cuánto deja de percibir el Estado venezolano, PDVSA, por este nuevo régimen, es complejo porque, bueno, depende del grado de licencias que otorguen los estados. Claro. Asumiendo los socios actuales, es el escenario que ha hecho Ecoanalítica, asumiendo los socios actuales, que se ratifiquen pues esas operaciones, la pérdida que nosotros estamos viendo está en el orden de unos 2.000 millones de dólares. Estoy hablando no del año, sino la pérdida que va desde mayo a diciembre. Claro. Si abarcas todo el año, la pérdida puede estar más cerca de 3.000 millones de dólares. Es lo que deja de percibir. Como reducción del ingreso. Okay. Como reducción del ingreso. Ok. Ahora bien, también nos preguntaban fuera del aire, conversando con los productores, ¿cómo se benefician los particulares del ingreso petrolero? Yo no entendía muy bien la pregunta, porque para mí, bueno, no asociaba una cosa con la otra, ¿no? Al final del día, yo crecí en una Venezuela donde la renta petrolera estaba muy relacionada con el nivel de gasto público, y el gasto público, al final, en periodos donde había mucho gasto público, eso permeaba, digamos, en la sociedad, ¿no? Yo no veo otra relación entre el ingreso petrolero y el beneficio a los particulares. Bueno, ese es un debate que bueno, puede extenderse mucho para este capítulo y puede derivar en otro capítulo, porque al final el uso del ingreso petrolero, ¿no? El Estado siempre en Venezuela, lamentablemente, la visión que ha privado en Venezuela desde que se nacionalizó el petróleo, incluso antes, porque ya lo veíamos un poco en lo que era el ideario, sobre todo el Partido Acción Democrática, que, bueno, un partido fundamental en la democracia venezolana y en lo que fueron las bases de la institucionalidad petrolera de Venezuela. Recordemos que, bueno, el gran fundador de la OPEP y gran pensador petrolero fue Juan Pablo Pérez Alfonso, que además fue un gran dirigente del Partido Acción Democrática. Entonces, digamos que ese ideario petrolero siempre fue muy asociado al rol del Estado, muy una visión de intervención, muy una visión donde el Estado era el garante de la repartición de los ingresos petroleros. Ese modelo funcionó de alguna manera los primeros años. Yo creo que entró en colapso, ¿no? Sobre todo a partir de los 80, cuando el Viernes Negro, y empezamos a evidenciar los primeros síntomas. Los países son como cualquier enfermedad. Es muy raro que esa enfermedad explote de un día para otro, sino que eso se va desarrollando. Entonces, los síntomas de la debacle venezolana, bueno, en los 70 aparecieron unas cosas, lo que fue la Gran Venezuela de Pérez, que agrandó fuertemente el Estado. Ese Estado después se hizo insostenible y colapsó en el Viernes Negro. Luego ese colapso continuó hasta el Caracazo en el 89. Luego Caldera intentó cambiar un poco el paradigma y permitió lo que fue la apertura petrolera, cambiar un poco el tema, pero el Estado seguía jugando un rol. Y bueno, luego vino el chavismo. Entonces, ¿por qué digo todo esto? Porque al final en Venezuela el vínculo de reparto, de acceso, no me gusta la palabra reparto, de acceso al ingreso petrolero ha sido el Estado. Sí. El Estado a través de diseño de política pública. Aquí lo que privó fue, bueno, hay un ingreso importante, el Estado, la sociedad delega en el Estado a través de elecciones que se hacían cada 4 o cada 5 años, y el Estado se encarga de proveer bienes y servicios públicos de calidad, educación, salud. No, teóricamente. Bueno, en su momento, en los años de democracia, por eso te digo, no es que el modelo colapsó de un día para otro. En los años de democracia funcionó. No podemos negar los logros de la democracia. O sea, la democratización de la educación fue muy amplia. El acceso a la salud fue muy amplia. Recordemos que aquí hubo campañas para erradicar una gran cantidad de enfermedades y vacunación agresiva que existía
día. No, el sistema educativo el universitario. programa de vías públicas, que también, que mucha gente cree que fue Pérez Jiménez, y la verdad que fue la democracia quien profundizó y avanzó en esos temas. Me gusta que hagas esa aclaratoria, aunque estamos hablando de petróleo. Sí, entonces el Estado siempre fue el eslabón, el vehículo en el que tú conectabas, y por eso todo este cuento viene a la pregunta, o sea, ¿cómo tú conectas ingresos petroleros con el ciudadano común? A través del Estado y los bienes públicos que el Estado. Luego eso también derivó en prácticas, digamos, que no debieron ser las mejores, que es el clientelismo político. Sí, porque el clientelismo político no lo inventó el chavismo. Vamos a estar claros. Además que yo creo que el clientelismo político, ese es otro debate, está muy atado también a la dinámica política. Entonces es difícil no ser un político que no sea clientelar, es complicado, sí, ¿no? Y sobre todo en el pasado. Entonces el clientelismo político, bueno, empezó a generar todo. ¿Cuáles eran las malas prácticas en el pasado? El famoso carnet del partido, los sindicatos, que en el caso de ADE eran muy poderosos, los contratistas del Estado, la entrega de reparto inusitado cuando había campaña electoral. Sí. Entonces, bueno, esos son elementos que han tergiversado el tema, ¿no? Por eso es que digo que esto da pie a otro capítulo, porque yo soy de la idea que en esta nueva etapa, que el mundo es totalmente distinto, Venezuela es distinta porque colapsó el Estado, ya ese modelo no creo yo que es viable. Hay gente, y yo la respeto y podemos discutir, que cree que aquí lo que hay que rescatar es, bueno, otra vez, que PDVSA produzca, genere dólares y volver a darle al Estado ese rol intermediador para volver a dar bienes públicos, o sea, repetir el ciclo. Yo creo que hay que replantearse el ciclo. Yo creo que tiene que haber un cambio en la visión del Estado en el petróleo. ¿Cuál es el rol del Estado en el petróleo? Creo que ese debate hay que darlo. Yo soy de los que cree que el Estado debe estar más en el rol regulador, porque es un bien estratégico el petróleo. ¿Por qué es estratégico? No porque yo sea de izquierda o X. Sí. Es estratégico, amigo, porque es que el 90% de los dólares lo genera el petróleo. Claro. Entonces, mientras sea esa realidad, tiene un rol estratégico. Pero la propiedad, la manera de gestionarlo y la manera como el ciudadano accede al petróleo tiene que cambiar. Por ejemplo, tú puedes generar mecanismos y fondos donde parte del ingreso petrolero se transfiera directamente a la gente. Claro. Tú puedes generar mecanismos donde los ciudadanos, cada uno sea propietario de empresas petroleras. O sea, hay diferentes mecanismos para democratizar el petróleo sin pasar por la visión del Estado fuerte que reparte, que yo creo que no es un modelo en este contexto viable. ¿Y por qué? No solamente por lo que ha pasado y pasa en Venezuela, sino por lo que está pasando en el mundo, ¿no? Y todo lo que hay con la transición energética y todos estos elementos que también podemos desarrollar otro programa. Pero era un poco contestando esa pregunta que parece simple, pero que en realidad es muy poderosa, sí, porque tiene que ver con la visión de lo que tú piensas debe ser el rol del Estado, ¿no? Mira, y yo para complementar un poco te diría, además está decir que coincido con tu visión, y hace poco empecé una serie de viajes. Tú que viajas bastante, no sé si has ido al interior del país, a la zona oriental, a la zona, digamos, petrolera. Este año, bueno, he estado más que todo en lechería. Okay. Al Tigre voy, casi siempre voy una vez al año, porque ahí tengo mis amigos de Anser y voy siempre a su aniversario. Pues. Es un poco más administrativo lechería para el tema petrolero, pero cuando vas a campo, no he tenido la oportunidad, pero fui a Ciudad Ojeda, perdona que te interrumpa, que es el otro extremo, y ha sido uno de los viajes que más me ha marcado, porque la verdad que yo no soy tan de impresionarme, pero el colapso de Ciudad Ojeda es impresionante. Sí, o por lo menos cuando yo lo vi hace un año más o menos. Es notable. Pero volviendo a este tema, como para complementar y cerrando, ¿no? Cuando tú vas a campo, cuando tú vas al bloque Junín, cuando tú vas al bloque Ayacucho, cuando tú vas a Carabobo, Distrito Morichal, y empiezas a ver todo el dinamismo que ha generado la actividad privada, principalmente Chevron, alrededor de sus operaciones, con un esquema de precios, digamos, porque esto es como rumor en los campos, precios mucho más ajustados
tanto en margen para los contratistas como en eficiencia, digamos, para la operadora, que en este caso es Chevron. Pero tú ves todas las incidencias que eso tiene en lo social. Yo he visto gente trabajando como hace mucho tiempo no lo veía en el sector petrolero. Ojo, eso es algo muy focalizado, ¿no? No sería magnífico que produjéramos 3 millones de barriles y esa dinámica fuera en todo el país, pero tristemente es en un sector de 150, 120 mil barriles, no sé. Uh-huh. Pero cuando tú ves esa incidencia, tú dices que, o sea, sería magnífico que esto pudiera reaplicarse en todo el sector, que todas las empresas mixtas tuvieran una operadora que generara confianza, que los contratistas dijeran, mira, aun cuando los ciclos de pago y los ciclos administrativos quizás son un poco largos, esto es una garantía porque yo me volteo con una factura y de repente la banca me da algún tipo de financiamiento con este papel. Ese tipo de cosas al final yo creo que genera como beneficio en la sociedad, ¿no? El señor que tiene desde la pandemia que vendía empanadas, que ya no vendía nada porque no se producía nada y ahora empezó a vender empanadas hace 10 meses. Total, lo que tú dices, como es un sector tan importante, lo ha sido y lo es para Venezuela en la generación de divisas, en su efecto multiplicador, cuando se reactiva, tiene un efecto multiplicador sobre el resto. Hay economistas que minimizan esto, pero yo lo he visto con diferentes cálculos que hay un factor dinamizador del petróleo más allá del petróleo. Porque sí, claro. Si tú ves el petróleo como sector solo, es un sector, primero, no es gran empleador, es intensivo en capital y no mano de obra. Sí. Entonces no es un sector tan grande desde esa perspectiva. Pero dado el nivel de ingreso que genera y el flujo de divisas que genera, tiene un impacto fuerte en el resto de los sectores. Sí, tal cual. Bueno, Asdrúbal, creo que estamos listos. No sé si tienes alguna recomendación, alguna Mira, yo píldora. creo que hay un libro que es fundamental para entender parte de lo que es justamente ese ideario de Venezuela con el petróleo. Además que fue escrito por uno de los políticos más importantes de la historia de Venezuela, en la historia contemporánea, padre de la democracia, fundador de Acción Democrática, como lo es Rómulo Betancourt, y es Venezuela, Política y Petróleo. Creo que es un libro para un venezolano, para entender la relación con el petróleo, es un tema importante. Otro libro interesante, puedo recomendar dos, es El Estado Mágico. Creo que ya lo había recomendado en un poco ¿Estado Mágico? El Estado Mágico. No lo recuerdo. También tiene que ver un poco de cómo el petróleo ha impactado la dinámica en Venezuela. Siempre me confundo con el nombre. Sé que su apellido es Coronil, pero no sé si es Alfredo Gustavo. O Gustavo. Entonces, pero sé que el apellido es Coronil. Pero también es un excelente libro. Ambos son claves para entender estas dinámicas. No, definitivamente Venezuela, Política y Petróleo es un clásico. Sí, yo creo que todo venezolano que le interese la historia de Venezuela tiene que haber leído ese libro. Redes sociales, Asdrúbal. @AROliveros en Instagram y X. Por acá, @JesúsLeonet en Instagram y X. Y no olviden seguirnos también en nuestras redes sociales, las redes sociales del podcast, @TertuliaDinero en Instagram, Tertulia_Dinero en X y Tertulia Dinero en nuestro canal de YouTube. Señores, esto fue Tertulia Dinero, un podcast en donde 3 profesionales apasionados por el mundo de los negocios conversan de manera casual acerca de temas de finanzas, economía e inversión. Chau, chau.